aquí tenemos ya en pantalla, en la práctica 6, que, pues, como ya sabemos, se refiere al reactivo limitante. ¿Sí? Si van teniendo alguna duda conforme yo voy avanzando, no hay problema con que me interrumpan, ¿sale? No pasa nada. Bueno, en primer lugar, pues, ¿a qué nos referimos con el reactivo limitante? Pues casi siempre, cuando llevamos a cabo una reacción química, ya lo sabemos, ¿no? Puesto que ya hemos estado revisando algunos conceptos en las titulaciones, las cantidades de mis dos reactivos, ya sea de mi titulante o de mi analito, no se encuentran en las cantidades estequiométricas exactas. Es decir, que cuando hacíamos esta titulación, ya sea del hidróxido de sodio con ácido clorhídrico o con cualquiera de los que trabajamos, siempre íbamos variando poco a poco el volumen del titulante añadido y veíamos lo que sucedía. En ese punto, pues, no teníamos las cantidades estequiométricas exactas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el indicador no me permitía ver aún ese cambio, ¿no? Ese cambio de la coloración. Nosotros íbamos avanzando hasta que se daba el vire del indicador. Y es precisamente en ese punto, tal vez un poquito antes, un poquito antes del punto final de la titulación, en el que llegamos a las cantidades estequiométricas exactas. Es decir, que no tenemos exceso de ninguno de mis dos reactivos. Es decir, todo lo que tenía en mi matriz Erlenmeyer era o se debía únicamente a los productos de la reacción. Y ya cuando se daba por completo este vire, este cambio de coloración, entonces ya tendría ahí un ligero exceso de mi titulante, ¿no? Lo que me da, por ejemplo, en la fenolftaleína, ese color rosado. Bueno, y es difícil estar en el punto en el que no tengo ningún exceso de reactivo. Siempre voy a tener la presencia de uno que se encuentra en menor cantidad que el otro. Y esto se refiere al reactivo limitante. Para esto, nosotros debemos tomar en cuenta que la reacción se encuentra correctamente balanceada. De lo contrario, podremos llegar a conclusiones erróneas. Por lo que, pues bueno, el reactivo que se consume en su totalidad será el reactivo limitante, porque me va a determinar cuánto producto se me va a formar. Y esto es muy importante, por ejemplo, cuando entremos a la parte de equilibrio ácido-base y construyamos las curvas de titulación, en donde pues será importante que nosotros identifiquemos quién se acaba primero, porque con base en ello, nosotros vamos a utilizar una serie de conceptos que me permitirán saber qué es lo que está ocurriendo al final, ¿no? Y para hacer algunos cálculos de propiedades, por ejemplo, como el pH. Por eso resulta muy importante que comprendamos, antes de entrar formalmente al equilibrio químico, que comprendamos cómo hacer cálculos con reactivo limitante. Bien. Vamos a ver este ejemplo, al menos con esta figurita. Vamos a pensar que tenemos hidrógeno y oxígeno gaseosos que pues, por algún proceso se van a combinar para generar agua. Pero vean que tenemos aquí antes de la reacción. Yo tengo 10 moléculas de H2, de hidrógeno, y 7 moléculas de O2, de oxígeno. Una vez que ocurre la reacción, pues obviamente el oxígeno se separará y reaccionará con una molécula de H2 para generar algunas moléculas de agua. Sin embargo, ¿qué es lo que podemos observar en esta transición, en lo que ocurre la reacción por completo?
que no todas las moléculas de oxígeno van a tener con quién reaccionar. Vemos aquí que hay un par de moléculas que quedó sin interactuar con moléculas de hidrógeno. ¿Y esto por qué? Pues porque hubo ya una cierta cantidad eh, que me limitaba cuál era la cantidad de productos. En este caso era el hidrógeno. El hidrógeno se acabó por completo, reaccionó con las moléculas que tenía que reaccionar con el oxígeno y me dejó ahí a un par sin ninguna reacción. Entonces, el oxígeno aquí está funcionando como mi reactivo en exceso y el hidrógeno como mi reactivo limitante. Y como el hidrógeno es el limitante, es quien me va a decir cuánto se me va a formar de mi producto, en este caso que es el agua. Vemos que la cantidad de moléculas es la misma, ¿no? Tanto de hidrógeno como de agua. Y dependiendo de la estequiometría de la reacción, estamos viendo que están reaccionando dos moles de hidrógeno por cada mol de oxígeno, entonces una relación 2:1. Entonces, de estos 7 oxígenos, solamente van a reaccionar 5 y me van a quedar 2 libres, 2 en exceso. Y eso es lo que ocurre prácticamente en cualquier reacción química que nosotros estemos estudiando, que nosotros vayamos a hacer prácticamente en cualquier laboratorio. Siempre vamos a tener un ligero exceso de alguno de mis reactivos, ¿no? Insisto en que es muy complicado que nuestra reacción la hagamos al 100%, que se me terminen mis dos toda la cantidad de reactivos que yo tenga presentes. Va a ser muy difícil que se me acaben al 100%, todos ellos. Bueno, entonces, aquí estoy escribiendo exactamente lo mismo que tenía en la figura, en donde pues es la mezcla, ¿no? De 10 moles de hidrógeno y 7 moles de oxígeno para formar agua. Bajo esa reacción, vemos que se encuentra correctamente balanceada, no hay problema. Y pues, por ejemplo, pues el número de moles de oxígeno necesario para reaccionar con todo el hidrógeno, ¿cómo lo vamos a calcular? Pues de esta manera. Si yo tengo originalmente 10 moles de oxígeno, digo de hidrógeno, lo voy a multiplicar por el factor de conversión que me relaciona, o bueno, la relación estequiométrica como tal, de mis dos productos, digo de mis dos reactivos. Es decir, tengo un mol de oxígeno que están reaccionando con 2 moles de hidrógeno. Entonces yo quiero pasar de moles de hidrógeno a moles de oxígeno. Con la relación estequiométrica puedo hacerlo y veo que se requerirán entonces de 5 moles de oxígeno. Y si yo tengo 7 moles originales, entonces al finalizar la reacción voy a quedarme con un exceso de 2 moles de oxígeno y el hidrógeno se terminó por completo. ¿Okay? Bueno, entonces hasta ahora creo que ha sido algo sencillo. Vamos a irlo formalizando un poco mejor. En caso de que nos lleguemos a encontrar con algún problema, algún ejercicio, incluso más adelante cuando estén llevando a cabo otros experimentos en otras materias, pues tomen en cuenta este tipo de situaciones. ¿Okay? Bueno, este cuadro que les presento, les recuerdo que tal vez lo hayan visto en su clase de teoría o ya lo hayan visto, quienes estén recursando. Este cuadro se conoce como el cuadro de variación de especies, en donde lo que hacemos es indicar todas las cantidades en moles, claro, de mis reactivos que pues están obviamente interactuando, se están combinando,
y también las cantidades de los productos que se están generando. Entonces, para empezar y para relacionarlo con el ejemplo, ¿cómo hacemos nosotros este cuadrito? Bueno, pues vamos a colocar nuestra reacción química y vamos a ver varios momentos de ella. En primer lugar, pues tengo mis cantidades iniciales en número de moles. ¿Okay? Una vez que yo conozco estas cantidades iniciales, yo voy a determinar al reactivo limitante. Veremos la forma de hacerlo. Y aquí un momento en el cambio, es decir, cuánto de mi reactivo limitante está reaccionando, cuánto de mis otros reactivos también lo estarán haciendo y cuánto de mi producto se estará generando. Para que al final, dependiendo la cantidad inicial y lo que haya aquí en el cambio, tengamos las cantidades finales, es decir, lo que tengo al terminar la reacción química. Habíamos visto que, por ejemplo, para el hidrógeno, tengo una cantidad inicial de 10 moles. Para oxígeno, yo tengo una cantidad inicial de 7 moles. Como apenas está iniciando la reacción, aún no tengo nada presente de agua, es decir, de mi producto. ¿Qué es lo que voy a hacer para calcular al reactivo limitante? Yo lo que voy a hacer es dividir la cantidad inicial de moles que yo tengo de cada uno de mis productos, lo voy a dividir entre el coeficiente estequiométrico que tengan, obviamente, en la reacción balanceada. Por eso aquí pongo 10 entre 2. Estos 10 iniciales entre el coeficiente estequiométrico que tiene el hidrógeno y me da un valor de 5. ¿Okay? Bueno, ya tengo ese dato. Posteriormente, pues me voy a mi siguiente reactivo, que es el oxígeno, que tengo una cantidad inicial de 7 moles, y pues voy a dividir entre el coeficiente estequiométrico, que en este caso es 1, ¿no? en el coeficiente de la reacción balanceada. Entonces 7 entre 1 me da 7, y pues obviamente el agua no se toma en cuenta aquí porque estamos hablando de reactivo limitante, no de producto ni nada de eso. Entonces para el agua no le voy a hacer nada. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a comparar los resultados de estas divisiones de mis reactivos, y aquel que tenga el valor más bajo será mi reactivo limitante, y lo marco aquí con un asterisco. Entonces, en concordancia con lo que estábamos viendo anteriormente, el hidrógeno será mi reactivo limitante. ¿Okay? Bueno, entonces, esta será mi base. El hidrógeno será mi base para hacer los demás cálculos, ¿no? de mi cuadro de variación. Ahora vamos a ver qué es lo que ocurre aquí en la fila del cambio. Mi reactivo limitante será obviamente el que se va a terminar primero. Entonces, estos 10 moles los voy a colocar de este lado, pero con un signo negativo. ¿Por qué? Porque se me está terminando por completo estos 10 moles. ¿Qué va a pasar con el oxígeno? Para ver qué es lo que sucede en el cambio para el oxígeno, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer una regla de 3, muy sencilla, en la que esta cantidad inicial de número de moles de hidrógeno lo voy a multiplicar por el coeficiente estequiométrico del hidrógeno, y le voy a poner una X de multiplicación, es decir, 10 por 1 me da 10, y después lo voy a dividir entre el coeficiente estequiométrico del hidrógeno. Entonces ahí pondré el signo de división, y me va a dar la cantidad que está reaccionando de mi reactivo en exceso. Es decir, 10 por 1, 10 entre 2 me da 5. Entonces, el cambio para el oxígeno será de -5.
¿qué es lo que va a suceder con el producto? Aquí ya ahora sí ya voy a escribir algo. Y pues todo va a depender nuevamente del reactivo limitante, ¿no? Como me está indicando también lo que se me está generando, voy a hacer la misma regla de 3 con el mismo método. Voy a multiplicar la cantidad inicial de mi reactivo limitante por el coeficiente estequiométrico ahora de mi producto, es decir, 10 por 2 me da 20, y lo divido entre el coeficiente estequiométrico del limitante, es decir, 10 por 2, 20 entre 2 me da 10. Ahora, como es un producto lo que estoy calculando, ahora lo tendré con signo positivo. Por eso estoy colocando ahí más 10, producto de esta regla de 3. Finalmente, en las cantidades finales, yo voy a hacer las sumas o restas correspondientes de las cantidades iniciales con la fila del cambio. Por ejemplo, el hidrógeno, como es el limitante, se me va a terminar. 10 menos 10 me da 0. Para el oxígeno, será 7 menos 5, me quedan 2, en concordancia con lo que vimos anteriormente, que de oxígeno me van a sobrar 2 moles. Y para el hidrógeno, pues será 0 más 10, obviamente son 10 moles lo que se me está generando de este compuesto. Entonces, de esta manera, yo tengo el cuadro, que les comento, en mi cuadro de variación de especies para el estudio de prácticamente cualquier reacción química. ¿Sí? Esto me sirve, no me importa qué tipo de reacción yo tenga, si yo estoy estudiando el reactivo limitante, lo puedo hacer, puedo aplicar este cuadrito y como ven, su llenado no es complicado. Lo que sí es que recordemos que debemos tener la reacción química correctamente balanceada para que sepamos, obviamente, la relación estequiométrica y con ello saber la cantidad de moles que existe de cada una de las especies involucradas en la reacción química. Hasta acá, no sé si haya alguna duda. No, profe. No, profe. Muy bien. Vamos a ver este ejemplo, es un problema de aplicación, un poco más elaborado, pero veremos que se hace exactamente de la misma manera. Se trata acerca de la preparación de un compuesto biológico, pues, que se refiere, ¿no?, a estos experimentos que se han hecho, ¿no?, para saber si de alguna manera, por la síntesis de compuestos en ciertas condiciones, se puede llegar a la formación de aminoácidos de manera espontánea y pues con base en ello saber si es posible generar vida. Bueno, son estos experimentos que se han llevado a cabo, que ya hemos estudiado en otros cursos, más que nada de biología y todo esto. Bueno, ese es el contexto. El caso es que tenemos aquí esta reacción química, en donde vemos que pues está reaccionando una cierta cantidad de amoníaco con dióxido de carbono para generar la urea, que es este compuesto, más agua. Y nos están diciendo que reaccionan esta cantidad, 637.2 gramos de amoníaco, con 1142 gramos de dióxido de carbono. Y la primera de las preguntas es, ¿cuál de mis dos reactivos, entre amoníaco y dióxido de carbono, será el reactivo limitante? En lo que yo termino de explicar las demás preguntas, si gustan, ahí con su calculadora, vayan determinando cuál es el número de moles que hay de cada una de las sustancias. A partir de estos valores en masa en gramos, hay que pasarlo al número de moles y con estos datos empezaremos a llenar nuestro cuadro de variación, ¿no?, para que cuando ya lleguemos al cuadro ya me digan directamente la cantidad de moles, ¿sale? Bueno, entonces esa primera pregunta vamos a determinar quién es el reactivo limitante. Vamos a armar nuestro cuadro de nuevo
y vamos a ir especificando todo lo que nos pide. La siguiente pregunta será, pues vamos a calcular la masa de mi producto, de mi urea que se va a generar. Porque recuerden que al momento de que yo tenga mi fila de moles finales, pues obviamente voy a tener en esas unidades, ¿no? En cantidad de mol. Entonces, con ayuda de la masa molecular, yo paso a número de gramos, a masa como tal. Entonces, es lo que me están pidiendo de mi producto principal, que yo lo calcule en gramos. ¿Okay? Y finalmente, nos piden la cantidad del reactivo en exceso, en gramos, que quedará sin reaccionar al finalizar la reacción. ¿Okay? Entonces, vean que si bien pues, se trata de una reacción tal vez un poco más elaborada, más complicada que la del agua, sabiendo lo que estamos, a los objetivos a los que queremos de llegar, no hay ningún problema si nosotros sabemos la estequiometría de la reacción, si nosotros sabemos armar nuestro cuadro de variación, no hay ningún problema. Sin embargo, pues todo se tratará de que nosotros practiquemos este tipo de situaciones. ¿Okay? Bueno, ya me adelanté un poquito, ya puse aquí la cantidad de moles de amoníaco que están reaccionando. ¿Cuál es la cantidad de moles de dióxido de carbono que estaría reaccionando con el amoníaco? Profe, serían igual los 637.2 entre un mol por la masa molar del, bueno, de la especie, o sea, ¿Del dióxido de bueno, más bien carbono? dicho, ajá, o sea, no, más bien dicho, creo que cuando se saca los mol, no me acuerdo si era con la masa o con la relación estequiométrica. Es con la masa molecular del compuesto. Ah, ok. En este caso, por eso pongo aquí 17 para el amoníaco, porque pues son 14 del nitrógeno y 3 de los hidrógenos, me da un total de 17. Entonces, el número de moles, pues lo obtenemos a partir de la masa original de mi reactivo, y pues utilizando su propia masa molecular, yo la paso a número de moles. Entonces, siguiendo este mismo patrón, este mismo modelo, ¿cuál será la cantidad de moles de dióxido de carbono que estaría reaccionando? Recordemos que son 1142 gramos de CO2 los que reaccionarán con esta cantidad de amoníaco. ¿Cuántos moles serían? ¿25? 25.95, ¿no? Ok, vamos a checarlo. 25.95. Ok. Aquí pues yo hice el redondeo, no hay problema, es correcto. 1142 entre aproximadamente 44, que es la masa molecular del dióxido de carbono, me da algo cercano a los 26 moles de este compuesto. ¿Ok? Entonces ya tenemos las cantidades iniciales, ¿no? Las que colocaremos en la primera fila del cuadro de variación. ¿Sí? Bueno, voy a establecer, voy a armar mi cuadrito, lo tengo de esta manera, en donde aquí estoy colocando cada uno de mis reactivos y mis productos. Entonces ya calculé mis cantidades iniciales. Evidentemente, como apenas comienza la reacción, no voy a tener ninguna cantidad de este compuesto ni del agua. ¿Okay? Pues coloco aquí 37.5 para amoníaco y 26 para el dióxido de carbono. Ahora, tomando en cuenta lo que hicimos en el cuadro pasado,
¿quién sería mi reactivo limitante? El amoníaco. Exactamente, sería el amoníaco, dado que, pues bueno, 37.5 entre su coeficiente estequiométrico, que es 2, me da 18.8, 26 entre 1 me da 26. Comparamos ambos resultados y el número más bajo, en este caso 18.8, será el correspondiente al reactivo limitante. Ahora, entonces, nos vamos a basar en este número, en mis moles iniciales. Esto para determinar la fila del cambio. Si estoy diciendo que el amoníaco es el reactivo limitante, obviamente es el que se va a terminar. Por lo tanto, en la fila del cambio, yo voy a colocar esta cantidad 37.5, pero con el signo negativo, para que al final pues yo tenga 0. Y la cantidad que va a reaccionar del dióxido de carbono lo hacíamos con esta regla de 3 sencilla, es decir, 37.5 por 1 y entre 2 me dará la cantidad que reacciona de dióxido de carbono. Y para los productos, de igual manera, haremos esta pequeña regla de 3 y el resultado lo colocaremos con el signo positivo porque se está generando esa cantidad. Es decir, 37.5 por 1 y entre 2 y lo mismo para el agua, por 1 y entre 2. De tal manera que vamos a llegar a los siguientes resultados. Menos 37.5, obviamente, el reactivo limitante se va a terminar. Y pues vemos aquí que es 18.8 con los diferentes signos, tanto en reactivos como en productos. Y ya, Profe, dime, ¿qué pasó? una pregunta, es que ahí como que me quedaba una duda de que cuando se hace la tablita, ese 18.8 se queda en el lugar del dióxido de carbono, ¿verdad? No se queda en el amoníaco. Ok, este primer 18.8 únicamente me sirve para determinar el reactivo limitante. Una vez que nosotros ya definimos quién es el reactivo limitante, esta fila ya no me sirve, ¿no? Para que no se vayan a confundir en qué, por qué estoy repitiendo el 18.8. Eso no importa. Puede darse el caso en el que en alguna reacción, estos valores que obtenga aquí al momento de determinar el reactivo limitante, ya no volvamos a ver esos números. Entonces, una vez que nosotros determinemos el reactivo limitante, ya no me importa los valores que haya obtenido, nada más con que deje el asterisco es más que suficiente. Ahora, entonces, como yo ya definí que esta cantidad es mi reactivo limitante, entonces ahora sí empiezo a hacer todas mis reglas de 3 para mis demás reactivos o productos. Y pues este primer 18.8 se obtuvo de esta primera regla de 3. 37.5 por 1 y entre 2. Se obtuvo esta cantidad. Y como mis demás especies, y como mi compuesto tienen coeficientes estequiométricos de 1, y mi reactivo limitante sigue con el coeficiente estequiométrico igual a 2, pues voy a seguir obteniendo el 18.8. 37.5 por 1 y entre 2 me da 18.8, lo mismo de este lado. Entonces lo que obtengamos aquí en la fila de reactivo limitante ya no nos importa una vez que hayamos definido quién es el reactivo limitante. Entonces, para que no les cause ruido ese primer 18.8. Todo va a depender de los coeficientes estequiométricos de la reacción balanceada para que nosotros podamos determinar todas estas cantidades. Sí, profe. ¿Sí? Gracias. Por nada. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno. Entonces, al final, pues, haremos las sumas o restas correspondientes del inicio con la fila del cambio para que nos demos cuenta de qué es lo que tendremos al final. Obviamente, el reactivo limitante voy a tener 0,
0 moles, porque es el que se va a terminar por completo. El dióxido de carbono pues será 26 menos 18.8, me da 7.2, y pues evidentemente será 18.8 para cada uno de mis productos. Bueno, pues con esto pues ya respondí la primera pregunta. ¿Quién es el reactivo limitante? Es el amoníaco. Luego que me decía la siguiente pregunta, me voy a regresar un poco a calcular la masa de este reactivo, que es la urea que se va a producir. Y el inciso C, cuánto del reactivo en exceso, en gramos, quedará sin reaccionar al finalizar la reacción. Ok. Entonces yo lo que tengo aquí son números de moles de cada uno de mis sustancias. Me están pidiendo la cantidad en gramos de este compuesto y también la cantidad en gramos de mi reactivo en exceso. Bueno, y pues ya será bastante sencillo. ¿Por qué? Pues yo ya tengo aquí número de moles, simplemente es cuestión de multiplicarlo por la masa molecular para llegar al número de gramos. Dado que pues, ya tengo prácticamente la respuesta con este cuadrito, nada más nos resta hacer uso de la masa molecular. Vamos a ver eso. Para el caso de la urea, teníamos 18.8 moles de ese compuesto y la masa molecular es de 60 gramos por cada mol, por lo que el producto me da 1128. Ya con esto tenemos el inciso B, esta cantidad en gramos de mi producto que se estará generando. Y para el dióxido de carbono, esta cantidad de moles la multiplicaremos por la masa molecular de 44, que es de la masa molecular del dióxido de carbono, y llegaremos que pues quedarán sin reaccionar 317 gramos de dióxido de carbono. ¿Alguna pregunta, chicos? No, profe. No. Muy bien. Veremos un ejemplo más. Ahora lo que haremos es tomar en cuenta bueno, algunos de los conceptos que veíamos de las clases anteriores, que era utilizar unidades de concentración. Por ejemplo, vamos a ver lo que sucede cuando se agrega una cierta cantidad de cloruro de calcio con esta concentración, 0.150 molar, y se agregan a 15 mililitros de una disolución de nitrato de plata con esta concentración, 0.100 molar. Es una reacción de formación de precipitado. Aquí, pues, generalmente las reacciones que vamos a estar estudiando serán reacciones de doble sustitución, ¿no? Recordemos que las reacciones de doble sustitución intercambiamos los aniones. Es decir, si tengo aquí cloruro de calcio y nitrato de plata, pues se me generará entonces cloruro de plata y nitrato de calcio. Claro, recordemos que debemos balancear la reacción que estamos llevando a cabo. Bueno, entonces están combinando volúmenes de estas dos sales y se me va a generar un precipitado, que es el cloruro de plata. Y me están preguntando cuál es la masa en gramos de este compuesto que se va a generar. Entonces, damos un par de minutos para que ustedes me digan cuál es la cantidad de moles que están reaccionando de cada uno de estos compuestos. Recordemos, ya lo hemos hecho, ya bastantes veces con la resolución de los cuadros de las titulaciones en las que nosotros determinamos número de moles. Entonces, díganme qué cantidad de cada sal son las que están reaccionando, cantidad en moles. Recordemos que es la concentración multiplicada por el volumen. ¿Okay? Entonces dejamos un par de minutitos para que, bueno, el primero que lo obtenga, que me lo diga y verificamos el resultado, ¿sale?
Profe, sería 4.5 mol de cloruro de calcio. Ok, vamos a checar. Nada más ahí tomen en cuenta los decimales porque pues son 30 mililitros, ¿no? Ya sea que lo pases a litros o esta concentración de 0.150 lo expreses como mol por cada 1000 mililitros, ¿no? Entonces será, claro, ese es 4.5, pero expresado por 10 a la menos 3 en este caso. Sí, profe, gracias. ¿Ok? Y acá estoy viendo en el chat que obviamente 6.0045 de cloruro de calcio y 0.0015 de nitrato de plata. Vamos a ver. En efecto, es 0.0015 de este segundo compuesto. Bueno, entonces ya tengo mis cantidades en moles de mis dos reactivos. ¿Sí? Estas dos cantidades las colocaré en mi cuadro de variación. Claro, yo tengo que establecer primero la reacción química. ¿No? Cloruro de calcio más nitrato de plata. Ya sabemos que uno de mis productos es el cloruro de plata. El otro será entonces nitrato de calcio. Recordemos que debe estar correctamente balanceada para que no haya ningún problema para formar mi cuadro y determinar la cantidad en moles de todas mis especies. ¿Okay? Bueno. Y no olvidemos que pues debemos tomar en cuenta los números de oxidación para que tampoco haya problema en esa parte. Bueno, aquí ya les estoy mostrando el cuadro completo, pero bueno, fijémonos primero en la reacción química que se está llevando a cabo. Es el cloruro de calcio que reacciona con el nitrato de plata para generar cloruro de plata y nitrato de calcio. Por los números de oxidación, vemos que el calcio trabaja con el número de oxidación más 2. Por eso es que aquí en la fórmula del nitrato de calcio está este 2 aquí afuera, y esto me va a afectar para el balanceo del ion nitrato, aquí del nitrato de plata, colocando aquí un 2, y también al colocar este 2 aquí me afecta la cantidad de plata que se genera en el producto que es el cloruro de plata. ¿Okay? Bueno, ya la tengo balanceada, ya puedo proceder a realizar mi cuadro. Y como ven, pues ya está aquí elaborado. Tengo aquí la cantidad de cloruro de calcio y nitrato de plata. Y claro, no tengo aún nada de mis productos. Determinamos el reactivo limitante, que ya incluso desde antes de que hagamos las divisiones correspondientes nos damos cuenta, ¿no? Que el nitrato de plata, por ser el número más bajo y además lo vamos a dividir entre 2, será mi reactivo limitante. Por eso ya ni siquiera escribo ahí la división y el resultado, simplemente por mera observación yo ya estoy indicando que el nitrato de plata es el reactivo limitante y es el que me va a definir lo que va a reaccionar de cloruro de calcio y lo que se me va a generar de cada uno de mis productos. ¿Okay? Entonces, el nitrato de plata en la fila del cambio será esta misma cantidad, pero en negativo se va a terminar. Y cloruro de calcio, pues haremos nuestra regla de 3.0015 por 1 del coeficiente estequiométrico y entre 2 me da esta cantidad, menos 0.00075. Y haremos lo mismo para los productos. ¿No? Esta cantidad por 1 y entre 2, más 0.00075. Y para el cloruro de plata, vemos que es esta cantidad por 2 y entre 2. Es decir, no va a cambiar este número, por eso estoy colocando aquí más 0.0015. Y ya al final haremos las sumas o restas correspondientes y entonces voy a tener esta cantidad de cloruro de calcio, no voy a tener nitrato de plata, puesto que es el limitante, tengo esta cantidad de nitrato de calcio y esta cantidad de cloruro de plata.
Finalmente, pues la pregunta es la cantidad de masa en gramos del precipitado de cloruro de plata, es decir, de este compuesto. Como ya conocemos el número de moles, simplemente es cuestión de multiplicar por la masa molecular de cloruro de plata para obtener la cantidad en gramos. ¿Sí? Haremos eso rápidamente. La masa molecular de cloruro de plata, 143.3. Aquí, para quien no esté familiarizado con estos cuadros ni este tipo de cálculos, cuando yo ya hago mi cálculo final, por ejemplo, en este caso que voy a transformar a gramos, voy a tomar en cuenta solamente la masa molecular de cloruro de plata. No voy a tomar en cuenta el coeficiente estequiométrico. Eso ya lo consideré para determinar este número, ¿no? Para que no crean que esto hay que multiplicarlo por la masa molecular y por 2. No, eso no es correcto. Esto ya lo consideramos al momento de determinar este número. ¿Okay? Entonces, únicamente consideraremos la masa molecular del cloruro de plata. Hago el producto correspondiente y llego a que se me están generando 0.215 gramos del precipitado de cloruro de plata. ¿Alguna duda, chicos? No, profe. No, profe. No, profe. Muy bien. No sé si tenga otro ejemplo, si ya pasamos directo a la Profe, práctica. Ah, dime, ¿qué pasó? ¿Por qué y cómo se sacó el punto 0.0075 del nitrato de calcio? Del nitrato de calcio. Ok. Esta cantidad, que yo parto de mi reactivo limitante, 0.0015, lo multiplico por el coeficiente estequiométrico del nitrato de calcio, que es de 1, obviamente me queda lo mismo, y lo divido entre el coeficiente estequiométrico del reactivo limitante, que es 2. Entonces, por eso me da aquí 0.00075. ¿Sí? Ok, ya entendí, profe, gracias. Por nada. Pues vamos a ver si sigue ya lo de la práctica. Ah, bueno, es el cuestionario previo de la práctica. Bueno, entonces si lo revisaron, si lo intentaron resolver, pues se trata aquí de una reacción química, ejemplo, que se encarga de reaccionar magnesio con nitrógeno para generar este compuesto, que es el nitruro de magnesio. Y para esto nos dan una serie de datos iniciales. Claro, aquí nos están dando el cuadro, pero un poco más completo. ¿Okay? En donde los datos iniciales son las cantidades en masa, en gramos, de mis reactivos. Obviamente, apenas comienza la reacción, no genera ninguna cantidad de producto aún. ¿Sí? Esto lo vamos a pasar a número de moles con ayuda de sus masas atómicas o moleculares, dependiendo. Por lo que aquí lo escribo aquí pequeñito. Estos 168 gramos lo paso a número de moles con la masa atómica del magnesio, que es de 24.3, me da 6.91. Para el caso del nitrógeno, será 140 entre 28, que es la masa molecular del N2. 140 entre 28 me da 5. Obviamente no voy a tener aún nada presente del nitruro de magnesio. Ya tengo cantidades en moles, vamos a ver quién es el reactivo limitante. Pues voy a dividir estas cantidades de moles iniciales entre el coeficiente estequiométrico. Y ya de aquí vemos claramente que va a ser el magnesio, ¿no? Puesto que 6.91 entre 3, que es el coeficiente de la reacción balanceada, me da 2.3 y 5 entre 1 me da 5 para el nitrógeno. ¿Okay? Obviamente no hago nada aún con el nitruro de magnesio, puesto que se trata de un producto. Por lo tanto, la cantidad de moles que va a reaccionar
será va a estar basada con estos 6.91. Obviamente, al ser el reactivo limitante, van a reaccionar por completo estos 6.91. ¿Cuánto va a reaccionar del nitrógeno? Va de nuevo. La cantidad inicial de moles del reactivo limitante multiplicado por el coeficiente estequiométrico de la reacción balanceada de mi otro producto, de mi otro reactivo, y lo voy a dividir entre el coeficiente de mi reactivo limitante. ¿Sí? Es decir, 6.91 por 1 y entre 3. Es decir, 2.3 moles son los que van a reaccionar de el nitrógeno. ¿Sí? Y acá como estamos, aquí lo separamos, aquí en este cuadro estamos tratando primero los moles que reaccionan, entonces no voy a hacer nada todavía con el nitruro de magnesio, porque lo tenemos más que nada como desglosado. Y en esta siguiente fila, que son los moles sin reaccionar, pues obviamente será 0 para el magnesio, porque es el reactivo limitante, se me va a terminar por completo. 6.91 menos 6.91 me da 0. Para el caso del nitrógeno, pues será la resta correspondiente, 5 menos 2.3. Aquí olvidé colocar los signos negativos. 5 menos 2.3 que me da 2.7. Sigo hablando de reactivos, entonces no hago nada aquí con el nitruro de magnesio hasta este punto, que son los moles que se forman. ¿Okay? Ahora ya estoy hablando de mi producto, por lo tanto, ahorita no me interesa lo que suceda con magnesio ni con nitrógeno. Entonces, para mi producto voy a hacer lo mismo, 6.91, lo multiplico por 1, que es el coeficiente de nitruro de magnesio, y lo divido de nuevo entre 3. ¿Okay? Voy a llegar exactamente a la misma cantidad de moles, de 2.3. Vemos que son cantidades un tanto repetitivas porque es lo que me está indicando las relaciones estequiométricas. Podrá haber reacciones que pueden variar demasiado con una gran cantidad de coeficientes estequiométricos, y eso será ya ejemplos un poco más elaborados, más complicados. ¿Okay? Bueno, y aquí me faltó el signo positivo para que verifiquemos que en efecto esto es lo que se está generando del nitruro de magnesio. Finalmente, los gramos finales de todas mis sustancias, pues es multiplicando por la masa atómica o masa molecular, dependiendo si es elemento compuesto. El magnesio, que es el reactivo limitante, obviamente no va a quedarme nada al final. El nitrógeno fue mi reactivo en exceso, por lo que pues estos 2.7 lo multiplicaré por la masa molecular de esta molécula del nitrógeno, y me queda 75.6 gramos. Y finalmente de mi producto tomaré en cuenta la masa molecular del nitruro de magnesio, ¿okay? Que es de 100.9, multiplicado por 2.3, que yo tengo al final, me quedará entonces 232.1 gramos. Entonces, de esta manera, bueno, este cuadro fue un poquito más largo porque aquí se estaba desglosando todo esto que nosotros vimos en la fila del cambio. Todo esto está aquí representado. ¿Okay? Pero pues vean que se refiere exactamente a lo mismo que hemos estado trabajando. Bueno, ya hemos visto una buena cantidad de ejemplos. Podrán repetirlo en el video correspondiente, que lo subiré al rato, para que pues ustedes vayan ahí reforzando, practiquen de nuevo, pueden investigar más problemas, obviamente, y para que vean más problemas de este tipo, en el libro de Chang, me parece que no recuerdo que es en el capítulo 2 o el capítulo 3, cuando habla ya de reacciones químicas, o simplemente busquen el tema de reactivo limitante, ahí en el libro de Chang, para que puedan practicar un poquito más al respecto. Ignoro si ya están revisando este tema en su clase de teoría, si no, pues ya será como
un refuerzo a lo que hayan estado revisando. ¿Ok? Bueno, Profe, dime. también en el libro de Chang, bueno, no he revisado si también vienen ejercicios también. De esto de reactivo limitante, sí, sí vienen Ajá, ejercicios. Ajá. Sí hay, ah, sí ok. hay. Si no, al rato que les suba la presentación y les diga el link del video, pues aprovecho para buscar en qué capítulo del libro está exactamente y ya les digo las páginas. Sí, profe, por favor, gracias. ¿Sí? No hay problema. Muy bien. Bueno, entonces vamos a ver, ahora sí, lo de la práctica. Voy a hacer unos ligeros cambios. Ustedes verán que voy a tratar las mismas sustancias, un poco cambiado, pero el objetivo a lo que vamos a llegar es exactamente el mismo, ¿no? Estudiar quién es el reactivo limitante a través de una reacción entre dos compuestos. ¿Qué es lo que vamos a hacer o de qué trata la práctica? Nosotros vamos a combinar dos sustancias que tienen una determinada concentración, ¿no? Y vamos a hacer el estudio de qué es lo que, si yo tengo una cantidad fija de una de mis dos sustancias, qué es lo que va a ocurrir con una serie de tubos de ensayo, una serie de reacciones químicas, cuando yo agrego una cierta cantidad de mi segundo reactivo. Y nos vamos a dar cuenta muy bien de esto cuando nosotros agregamos unas gotitas de indicador universal, porque se da la casualidad de que para esta práctica, uno de mis reactivos tiene propiedades ácido-base, que me parece que es el carbonato de sodio. Ahorita no recuerdo bien, ahorita lo veremos, ¿no? Que es un compuesto básico. Por lo tanto, al momento de agregar el indicador universal, adquirirá una coloración azulada. El otro compuesto, creo que es nitrato de potasio o algo así, ahorita vemos, no tiene propiedades ácido-base, lo podríamos considerar como neutro, por lo que el color con el indicador universal será entre amarillo o amarillo limón, ya dependiendo del tipo de indicador que estemos utilizando. Pues vamos a combinar estas dos sustancias en diferentes proporciones y por medio de la coloración nos vamos a dar cuenta quién es el reactivo limitante en cada uno de los tubos. ¿Sí? Vamos a ver. Eh, lo que voy a hacer, van a ser mis testigos. Es decir, voy a tener al agua por separado, que es mi disolvente, y voy a tener mis dos sustancias, mis dos disoluciones, para saber quién es el que está imponiendo el pH en cada uno de mis tubos. ¿Okay? Bueno, el agua sabemos que es un compuesto neutro o prácticamente neutro, dependiendo del tipo de agua que estemos utilizando, obviamente, pero como siempre lo hemos visto en el laboratorio, para un tubo de agua destilada, si le agregamos indicador universal, nos va a dar de un color amarillo. ¿Okay? Bueno, ya tenemos ese primer testigo para darnos una referencia en cuanto a las coloraciones de mis compuestos. Ahora, voy a tener esta disolución de carbonato de sodio, que va a ser una de las que vamos a combinar en la práctica, que tiene esta concentración de 1 molar. Le agregamos una gotita de indicador universal y veremos que adquiere el color azul. ¿Okay? Es decir, que es un compuesto básico. ¿Okay? Haremos lo mismo con la otra sustancia, que es el cloruro de calcio. El cloruro de calcio no tiene propiedades ácido-base, ¿no? Por lo que al momento de agregar indicador universal a esta sustancia, será así como el agua, ¿no? Será un pH cercano a la neutralidad. ¿Okay? Y de igual manera se trata de una concentración 1 molar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a llenar una serie de tubos de ensayo con diferentes cantidades de estas tres sustancias: cloruro de calcio, carbonato de sodio y agua.
de tal manera que cada uno de mis tubos de ensayo tendrá en total 15 mililitros. 15 mililitros de la disolución completa, no importando ahorita las proporciones. En la siguiente tabla o en la tabla que ustedes podrán ver en la práctica 6, vienen las cantidades específicas para cada caso. Vamos a verlas. El caso es que nosotros tendremos allí 12 tubos de ensayo, en donde en el primero estamos colocando únicamente 15 mililitros de agua, ¿okay? Y nada aún de mis otras dos sustancias. Y vean que conforme voy subiendo o voy avanzando en mis tubos, voy a ir mi cantidad fija va a ser el cloruro de calcio, que vean que siempre voy a estar colocando 5 mililitros. Y mi cantidad variable va a ser el carbonato de sodio. Es decir, que voy a empezar desde no agregarlo hasta ir agregando mililitro a mililitro, desde 1 hasta 10. Y pues lo que reste pues será correspondiente a las cantidades de agua que vemos aquí en esta tercera fila. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Lo que vamos a hacer es establecer la reacción química que se está llevando a cabo en cada uno de los tubos de ensayo. Para eso fue este ejemplo, ¿no? En donde vimos la cantidad de precipitado formado, en donde multiplicábamos la concentración por el volumen, llegábamos a un número de moles y hacíamos nuestro cuadro de variación. Entonces, lo que vamos a hacer es precisamente eso para cada uno de los tubos de ensayo. Y vamos a tener una cierta cantidad de moles que quedarán en exceso, ya sea de una o de otra sustancia. Y dependiendo ese exceso que tengamos, es la sustancia que me va a imponer un valor de pH y con eso podremos decir qué coloración va a adquirir. Por ejemplo, si al momento de que yo hago mi cuadro de variación y hago todos en uno de los tubos, yo veo que tengo un exceso de cloruro de calcio, pues para eso me sirven los testigos que vimos anteriormente. Si yo tengo un exceso de cloruro de calcio, entonces el tubo de ensayo, con la combinación de esos reactivos, después de que se lleve a cabo la reacción, permanecerá con un color amarillo. En cambio, si yo veo que al momento de elaborar mi cuadro de variación hay un exceso de carbonato de sodio, será entonces esta especie la que imponga el pH y me dará una coloración correspondiente. En este caso será la coloración azulada. ¿Okay? Entonces vamos a hacer, o al menos eso es lo que van a hacer ustedes para el informe de la práctica, van a hacer los cuadros de variación de cada uno de los tubos, van a determinar quién se encuentra en exceso para que ustedes puedan llenar esta fila. ¿Cuál es la coloración que adquiriría cada uno de esos tubos de ensayo? Y claro, esta reacción también es una reacción de formación de precipitado. Entonces, ustedes en la última fila van a colocar la cantidad de precipitado formado. Si se dan cuenta, si revisan la práctica, ahí les está diciendo que ustedes midan, ¿no? con una regla la altura que alcanza este sólido formado. En este caso no le veo tanto sentido, dado que pues estamos haciendo la práctica así de manera remota, a distancia, y no le veo sentido que hagamos esa parte. Simplemente con que nosotros sepamos realizar estos cuadros de variación de especies y le demos una interpretación correcta, con eso estaremos llegando al objetivo de la práctica. Entonces aquí lo que haremos es determinar quién es el reactivo en exceso y ese exceso es el que me va a determinar la coloración de mi tubo de ensayo. Y también, con ayuda de ese mismo cuadro de variación, sabremos cuál es la cantidad de mi producto, de mi precipitado formado.
Ahora, ¿quién va a ser mi precipitado? Recordemos que, pues, como lo vimos anteriormente, la reacción entre estas dos sales es una reacción de doble sustitución, es decir, vamos a intercambiar los aniones. Entonces, como productos, se me va a generar cloruro de sodio y carbonato de calcio. Mi producto será el carbonato de calcio. Ya posteriormente, ya de las últimas prácticas, me parece que en la práctica 12, vamos a ver las reglas de solubilidad. Vamos a saber cómo, de alguna manera, vamos a seguir una serie de conceptos para que podamos llegar a determinar cuándo una sal será soluble o cuándo formará un precipitado. Todavía estamos un poco lejos de ello, entonces les estoy diciendo que mis productos serán cloruro de sodio y carbonato de calcio. Será entonces el carbonato de calcio el producto que formará un precipitado. ¿Okay? Entonces será con base en ese compuesto que obtendremos las masas de esta última fila. ¿Okay? Vamos a ver. Vamos a ver un ejemplo que no está aquí en la tabla, pero que les servirá como guía a lo que quiero llegar, ¿no? ¿Qué es lo que quisiera que hagan para cada uno de estas, lo que me hace falta colocar? Vamos a pensar que yo voy a colocar 15 mililitros de cloruro de calcio y 20 mililitros de carbonato de sodio. Vemos que son cantidades que no se encuentran aquí en las tablas, entonces ya ustedes se encargarán de ajustarlo a las cantidades que vengan aquí en la tabla. Bueno, ya que tengo los volúmenes, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a calcular números de moles. Esta será la cantidad correspondiente para el cloruro de calcio. Vemos que la concentración es de 1 molar, es decir, 1 mol por cada 1000 mililitros. Lo paso a número de moles. Lo mismo será para el carbonato de sodio. Es exactamente lo mismo que hemos estado realizando. Ya tengo mis cantidades y entonces voy a hacer mi cuadro de variación con la reacción balanceada. Que es esta, ya les pongo aquí la parte completa. Les digo que esta es una reacción de doble sustitución. Intercambio los aniones, se me genera carbonato de calcio, que es mi precipitado, por eso está aquí el como sólido, y cloruro de sodio, que veamos que para que esté balanceada, pues se requerirá de 2 moles de cloruro de sodio. ¿Okay? Bueno. Entonces ya tengo mis cantidades iniciales de mis dos reactivos y vemos que se trata de una reacción 1 a 1. ¿No? Ambos reactivos tienen el mismo coeficiente estequiométrico, por lo que no tengo que hacer esta regla de 3. Simplemente, fijándome en mis cantidades iniciales, desde ahí yo ya puedo determinar quién es el reactivo limitante. En este caso será el cloruro de calcio. Ya sabemos cómo proceder. Esta cantidad me determinará cuánto reacciona el carbonato de calcio, en este caso es esta cantidad, 0.015, y será lo mismo para el carbonato de calcio, y aquí, pues aquí como si es una reacción 2 a 1, sí voy a utilizar el coeficiente estequiométrico, es decir, 0.015 por 2 y entre 1, por eso me da 0.030. Pero pues, si se dan cuenta, no me interesa lo que ocurra con el cloruro de sodio, no voy a utilizar este valor para nada. Lo que me interesa es lo que tengo de exceso de alguno de los reactivos y lo que tengo del sólido, es decir, del carbonato de calcio. Bueno. Entonces Profe, dime. Ajá. ¿Y qué va a pasar ahí con, o sea, el agua no la vamos a comparar también? En este caso, el agua únicamente es mi disolvente. Quien me va a imponer el pH es aquel que tenga las características ácido-básicas más fuertes, que en este caso son estas dos sales, cloruro de calcio o carbonato de sodio. El agua únicamente me sirve como medio en el que se va a llevar a cabo la reacción. Y esto es para que en todos mis tubos de ensayo yo tenga la misma cantidad de volumen, ¿no? Pero no va a influir en la reacción el agua. Ok. Entonces, nada más tendremos que pues comparar esas sales, ¿no? La de carbonato de sodio y cloruro de calcio, ¿verdad? Así es, así es. Y para cada uno de mis tubos de ensayo
yo verificaré quién es mi reactivo en exceso y cuánto de mi producto, de mi sólido, se me va a generar. En este caso, pues vemos que tengo un exceso de carbonato de calcio y se me está generando 0.015 moles de carbonato de calcio. ¿Okay? Entonces, yo tengo aquí que con esta cantidad de carbonato de calcio lo paso a gramos con ayuda de la masa molecular, que en este caso hasta resulta muy sencillo porque es de 100. Entonces, la cantidad de moles multiplicada por 100 me da los gramos que hay de carbonato de calcio. Y esto es lo que haremos para cada uno de los tubos. Veremos cuánto va generándose conforme vamos aumentando la cantidad de uno u otro volumen de alguna de las dos sustancias. ¿Okay? Y vemos que el tubo permanecerá con una coloración azul porque el exceso pertenece al carbonato de sodio. Para esto, pues, me voy a regresar a mis tubos testigo. Dependiendo quién sea el que tenga en exceso, será quien me imponga el color del tubo. Como tengo un exceso de carbonato de sodio, será entonces el tubo de color azul. Si mi exceso fuera de cloruro de calcio, entonces mi tubo será de color amarillo. ¿Qué pasa si nos llegamos a encontrar? Tal vez sí, tal vez no, ya ustedes lo determinarán, o tal vez ya lo sepan, no lo sé. Si en alguna de mis reacciones, en alguno de mis tubos de ensayo, yo verifico que ambos reactivos son limitantes, es decir, que los dos se acaban. ¿Qué es lo que va a ocurrir allí? ¿Cómo voy a saber de qué color va a quedar mi disolución? Pues sencillo, hacemos combinación de colores, ¿no? Es decir, azul más amarillo, es decir, que me va a dar un verde. Eso es lo que haríamos si únicamente, más bien, si mis dos reactivos son limitantes, es decir, que los dos se van a terminar. Si nos llegamos a encontrar ese caso, haremos únicamente la combinación de colores y no pasa nada. Vamos a llegar a esta nueva coloración, pero también tendremos ahí una cierta cantidad de precipitado formal. ¿Sí? Hasta acá, Profe, ¿alguna duda? Ajá, dime. y si eso pasara, lo de para combinar colores, o sea, el reactivo limitante en ambos, ¿valdría lo mismo? Exactamente, tendríamos, como es una reacción 1 a 1, tendríamos la misma cantidad en ambos. Es decir, si yo hubiera colocado, o de alguna manera que yo tengo aquí 0.015 y aquí también 0.015, entonces también colocaría el asterisco acá, porque ambos son limitantes. Y no me importaría cuál de los dos utilizar para mis demás determinaciones, puesto que, pues, como son limitantes los dos, puedo utilizar ya sea el cloruro de calcio o el carbonato de sodio para hacer mis reglas de 3. Gracias, profe. Por nada. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Yo, profe. Dime. Entonces, bueno, en la tablita para cada uno vamos a hacer igual esta tablita, ¿no? De el inicio, el reactivo limitante y todo eso. Así es, para que tú puedas determinar en cada tubo quién es el exceso, para que con eso puedas determinar la coloración que adquirirá el tubo y con ayuda de lo que tengas del producto sólido, lo puedas pasar a cantidad en gramos. Entonces sí estaríamos realizando varios cuadros de variación, uno para cada tubo que puedes ver aquí. ¿Okay? Sí, profe, gracias. Profe, entonces, para lo de la práctica, para el en esa tablita vamos a llenar, cuando nos salga que, pues, que se consumió los dos reactivos por completo y están como en equilibrio, ¿qué le ponemos? ¿Color verde? Exactamente. ¿Así funcionaría? Exactamente. Combinarías los dos colores. Ok, y si Entonces, los dos estuvieran no hay forma. Le iba a decir que los dos perdón. Ok, sí, siempre se tiene que acabar uno. Ajá, Ok, en efecto. gracias, profe. Sí, no hay problema. Esta situación que me mencionaba sería, por ejemplo, si tuviéramos 3 o más reactivos, ¿no? En la que se acabara uno
o se acabarán dos y quedará uno, ya sería un poquito más complejo allí. Claro, se puede dar ese caso, pero ya sería más difícil de estudiar, pero se puede, no habría ningún impedimento a eso. Si sabemos cómo realizar el, el cuadro, podríamos hacer ese tipo de determinaciones. En este caso, es un caso sencillo, no habrá esa situación. ¿Okay? Bueno, Profe, dime. y si hubiera, o sea, en ese caso, si hubiera más reactivos y igual se utiliza la misma tabla. Sí, es la misma tabla, simplemente tendríamos una columna adicional en donde tendríamos un tercer reactivo y ya con base en el limitante tendríamos ya sea uno o dos excesos. Y ahí también se tendrían que mezclar los colores en caso de que dos fueran así iguales de los mismos limitantes, bueno, reactivo limitante. Así es, ya dependiendo si esto siempre y cuando los reactivos que estemos estudiando tengan propiedades ácido-base. Ya si fuera redox o de alguna otra cosa, ya tendríamos que utilizar otro tipo de indicadores para saber las coloraciones. Gracias, profe. Por nada. Entonces, para el informe como tal, será completar la tablita, esta de los colores y las masas, y vamos a escribir todas las tablas de variación, indicando la masa en gramos, obviamente, y el color de la disolución para que podamos completar esta tablita. Eso será lo único para el informe. No vamos a hacer las gráficas que vienen allí en la práctica. Vendrán otra serie de tablas a completar y que se relacionan con esto de la altura del precipitado. Eso no lo vamos a hacer. ¿Sí? Con esto creo que es suficiente para que completemos o para que lleguemos al objetivo de la práctica, ¿no? Que es de que nosotros podamos identificar claramente al reactivo limitante. Vamos a ver que va a haber un punto en el que antes de ese punto vamos a tener el exceso de uno de los dos reactivos y después de ese punto vamos a tener el exceso del otro reactivo. Entonces vamos a ver que, por un lado, vamos a ver una serie de tubos azules y vamos a tener una serie de tubos amarillos. Y en medio pues estará el punto de equivalencia o el punto final de esta reacción. Claro, no estamos hablando de una titulación o de una valoración, pero podremos tomar el mismo concepto. Antes y después del punto final de la reacción, vamos a tener un exceso de alguno de los dos reactivos. Entonces veremos que ya sea que antes sean o azules o amarillos y después también serán azules o amarillos. ¿Okay? Entonces será lo único que les pediré para el informe de la práctica, que completen la tabla y que escriban todos los cuadros de variación. ¿Okay? Será lo único Profe, del informe. Dime. una última pregunta. En la tabla que bueno, que nos había mostrado que es del informe, en me parece que es en la última fila, dice que gramos, ¿no? ¿Esos serían los gramos del reactivo en exceso? Estos gramos masa sólido. Ajá. Se refiere al sólido formado, el precipitado producto. Lo voy a escribir aquí, que es el carbonato de calcio. Esta última fila se refiere al carbonato de calcio, que va a ser el precipitado formado de estos dos reactivos. Esta masa del sólido se refiere al carbonato de calcio. Okay. Sí, profe, está bien, gracias. Muy bien. Bueno, entonces eso es para el informe de la práctica 6. Y como les digo, ya vamos a entrar formalmente a la parte de equilibrio químico. Bueno, las prácticas de ahora en adelante se van o al menos en la práctica, las dos prácticas siguientes, vamos a tomar en cuenta mucho la observación, no tanto de hacer cálculos, tal vez haremos algún cálculo sencillo. O bueno, ya que nos acerquemos a ácido base, ya será más importante los cálculos. Pero al menos en lo que vamos a ver la próxima sesión será como una combinación de toda esta parte de equilibrio químico y vamos a revisar las prácticas 7 y 8.
Si se dan cuenta, cuando vean, o si no las han visto, cuando vean los cuestionarios previos, son muy sencillos. Vamos a estudiar algunos efectos que modifican el equilibrio químico, como la temperatura, la concentración, el volumen, etcétera, cómo afecta todos estos parámetros a la determinación del equilibrio químico, es decir, hacia dónde se está desplazando una reacción, si permanece en los reactivos o en efecto se me está generando una gran cantidad de productos. ¿Okay? Entonces, haremos ambos cuestionarios previos, veremos ambas prácticas y pues también les encargo que vean los videos correspondientes. Uno de ellos me parece que es el de la práctica 7, no recuerdo, está muy bien hecho. ¿Okay? Entonces, para que, pues bueno, para que sí lo vean, me agradó mucho cómo el profesor de dicha práctica explicó todos estos conceptos. Entonces, sí, recomiendo que vean los videos de las prácticas, en donde pues se ve aquí claramente los procesos que se están llevando a cabo en las reacciones químicas. Y bueno, con algunos compuestos que pues de antemano, que ni siquiera se necesita un indicador, ¿no? Que el mismo compuesto, al cambiar de su estado de oxidación, cambia de coloración. Entonces es muy fácil identificar qué es lo que sucede en la reacción química. No sé si haya alguna pregunta, chicos. Profe, la práctica se sigue haciendo por equipos, ¿verdad? Sí, eso va a permanecer igual. Gracias. Por nada.